Hola, calamares. Esta frase que he patentado, un octobrazo. Por fin Sergio me ha dejado volver a mi Roma y no es solo a mi Roma, sino a mis legiones. Se nota que el dictador perpetuo tiene imperio y lo echaba de menos. Sergio, ¿cómo estás? Oye, muy bien, pero bueno, la cabra siempre tira al monte, el legionario siempre tira al castra y evidentemente nos hemos tomado una pausa para hablar de otros temas, pero siempre acabamos llegando al mismo punto, ¿no? Y dices que te he dejado, ¿qué pasa? ¿Que yo soy el legado de este? ¿El Imperium lo tengo yo solo? No, no, tenemos los dos Imperium. Esto es una democracia entre tú y yo. Una dictadura para todos los demás que no saben, pero para nosotros es una democracia, ¿no? No, no, sí, evidentemente es una democracia, pero yo cedo gustosamente, o sea, porque te tengo aprecio y si tú me insinúas que tienes interés por hablar de estos temas de muchos tiempos atrás, pues yo cedo, porque ¿para qué estamos los dictadores, los dictadores? Pues para estas cosas, a los demás no les hacemos caso, pero entre nosotros nos tenemos que llevar bien, ¿no? Está claro, está claro. En este caso vamos a hablar de cargos y especialidades, Sergio, en las legiones romanas. Nuestros videoyentes probablemente conocerán pues al Miles Gregarios, ¿vale? Yo como soy Aquilifer del grupo de Martino Ories, ¿no? De la Lex Feconda Traiana Forti, y soy un Aquilifer, pues puedo hablar correctamente, o sea, de esos pringados que hacen guardia limpia letrina. Todo el mundo conoce a estos, pero hay muchísimo más, hay muchísima riqueza de cargos y de situaciones en una legión. De esto vamos a hablar hoy. Creo que te mola el tema, ¿no? Sí, 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 hombre, por supuesto. Así hacemos una pequeña radiografía de cómo se estructuraba un campamento militar, un castra, legionario romano, ¿no? Entonces, es importante pues saber primero las categorías y los rangos de mando y luego hablar de especialidades que podías encontrarte, porque no solo había legionarios, sino que dentro de un campamento pues podías encontrar muchísimos cargos específicos, ¿no? Que se dedicaban a hacer tareas concretas, que eso es importante, ¿no? Sobre todo entender que el más alto cargo de una legión, de un campamento, en el caso que estuviera toda la legión acantonada, ¿no? Normalmente era el legado, ¿no? El legado imperial, que era el general de la legión y el que mandaba y el que movía todo el cotarro. Esa aspiración que tenemos algún día los centuriones a llegar a ser un legado. Lo que pasa que, claro, que el centurión normalmente es de origen humilde, acaba, si puede, llegando al rango ecuestre, pero el legado ya tiene un rango senatorial, ya es un hombre nacido en una familia, una de las familias más importantes y que está haciendo allí un cursus honorum. La mayoría de ellos están haciendo sus magistraturas y dentro de esas magistraturas, que por cierto algún día hablaremos también de magistraturas, pues nos encontramos el cargo que tiene que ocupar de legado de la legión. O sea, que me parece que era un sitio concreto o un cargo específico para según qué hombres, para los prohombres de Roma, ¿no? Incluso ni un ecuestre podía llegar a ser el legado de una de las legiones. En el Alto Imperio no, ya necesitamos esta anarquía militar, creo que fue Decio, que ya permitió este cambio. Pero estamos hablando ahora de esta época, no. Este que has dicho hace su curso sonoro, pero el que viene después, el tribuno Laticlavio, este también era un pijo. No sé si merece la pena ni hablar de él. Era el segundo de la legión, un joven de una familia adinerada que iba allí a pasar, yo creo que venían a pasar el rato y a presumir porque se ve que el uniforme mola mucho, ¿no? Así que yo creo que esto lo vamos a pasar rápido. Clases de natural, espera. Ya sé que tú te cuentas con ellos, que eres del criminal, pero bueno, vamos al legionario guay, guay de verdad, al soldado de verdad, que es el perfecto Castrorum. Este sí que es un militar de los pies a la cabeza. Este es el que lleva la legión, el que lleva la intendencia, que se encarga del castra, de cómo va. Los otros vienen y van, Sergio. ¿A ti te molaría ser perfecto Castrorum? Que puede llegar. Sí, yo imagino que después de ser Primus Pilus, ¿no? El Primus Pilus pues tiene una carrera y una proyección y se puede llegar incluso concediéndole un rango ecuestre, porque es probable que un primer centurión ya tenga un rango de ecuestre y pueda subir a esa clase social, pues oye, de ahí a ser prefectus castrorum, el prefecto del campamento, pues me parece algo importante, ¿no? Que es un personaje relevante al cual el legado pues tiene en buena estima porque es el que le mueve todas las fichas, el que hace todo el trabajo sucio, se encarga de la intendencia, de todo el material, de movilizar a los hombres y el legado es el que da las órdenes, luego las firma, ¿no? Y el laticlavio que queda ahí como Ya está. un lamebotas del legado, ¿no? Ahí Y está. luego están los otros tribunos, ¿no? Porque también hay otros tribunos que yo
yo veo que tú lo colocas por debajo del prefecto porque realmente el prefecto tiene más poder que estos tribunos, ¿no? Porque estos tribunos son unos, pese a ser 5, son unos segundones también. Sí, yo pongo al prefecto, lo pongo no, en mando, todo esto es bastante discutible, pero yo creo que el legado era perfectamente consciente que cuando llegaba a un campamento me encuentro con un tribuno laticlavio, que es el segundo, que es un hijo de un senador, y me encuentro con 5 tribunos angusticlavios que son hijos de ecuestres, de la clase social un poco inferior. Pero va allí a un hombre que sabe que ha sido Pilos Prior, Princeps Posterior, Pilus Primos y ahora es Perfecto Castorum. O sea, un tío que lleva la Legión igual 30 años. ¿A quién le va a confiar la Legión? Es él el que conoce todos los secretos y conoce a todos los centuriones porque ha servido con ellos y los ha dirigido en algún momento determinado. Entonces tiene línea directa con los oficiales de mayor categoría, con la columna vertebral de la legión que son los centuriones, todos esos centuriones, que hay un montón, hay un porrón de centuriones, que hay 70 centuriones o 70 y pico centuriones por legión. O sea, imaginaos la cantidad de mandos que hay por debajo de este señor y que este señor los tiene a todos controlados a través del primus pilus o del pilus primus, que es el primer centurión que sirve en la primera cohorte, que es la corte de honor, ¿no? La que lleva y la que protege el áquila. ¿No? Sí, sí. El último sería el estatus posterior de la sexta centuria de la 10ª corte. Este sería el último. Este es el primero. Solamente para la tropa tenemos 50, en las legiones del Alto Imperio tenemos 59, pero tenemos otros centuriones con otros cargos dentro del campamento y 70 igual te has quedado corto, Sergio. O sea, y estos son los que realmente, y estos son realmente los que llevan la legión, los centuriones. Estos son los que están ahí ya en el campo, digamos, ¿no? Esto, para que la gente nos entienda, en la Segunda Guerra Mundial había generales que se quedaban en esos castillos haciendo órdenes, pero había oficiales que estaban con la tropa allí en el campo de batalla. Estos estaban allí, estos son los que llevan realmente la legión. Estos 59 centuriones de tropa, pero tenemos de intendencia, tenemos en medicina, tenemos en muchísimos, en entrenamiento, en armaturae, en campidoctores, o sea, tenemos un montón de centuriones que se dedican a otras cosas que también tienen que ver con el ejército, que no solamente es tropa. O sea que yo creo que estos son el alma mater, estos son los que realmente llevan la legión. Y como buen centurión, el centurión también tiene que valerse de un subalterno, ¿verdad? Que le cubra, que le ayude a cumplir todas esas tareas, porque hacerse cargo de una centuria de 80 hombres, más personal civil y esclavos, no es sencillo. Entonces, gestionar, ahora podemos pensar, o sea, es que claro, gestionar una centuria debe ser facilito, son pocos hombres. No, no. Son muchas cosas, muchas ocupaciones, muchas tareas, y obviamente podías contar con uno o incluso dos opciones, ¿no? Que eran el optio, ¿no? Esa figura del optio, que es el que lleva la cresta en el sentido opuesto, ¿no? Si el centurión la lleva de izquierda a derecha, el optio la lleva de delante hacia atrás, ¿no? Y ese suboficial, porque tiene el rango de suboficial, es el que le ayuda a gestionar. Y esto también hay un porrón, porque no solo están dentro de la centuria, sino que todos esos centuriones que te has nombrado antes, que se dedicaban a tareas más de logística, de archivo, administrativas, de formación, tenían sus propias opciones que les ayudaban en estas tareas. O sea, si había un porrón de centuriones, de opciones había también un puñado y más. Sí, había optios en la optio veterinaria, en los hospitales, en los ORREA, en los almacenes, optios, por ejemplo, que se encargaban de todo el tema de la semoviente, de los animales, de caballos, de los bueyes, de las mulas. O sea, el optio es un oficial, pero que, volvemos a repetir, 5.300 personas luchadoras que luchan, que estos son los que tienen el gladius en la mano, necesitan toda una infraestructura y los optios eran, pues, los que se encargaban de toda esta infraestructura, ¿no? Pero además, Sergio, digamos a nuestros videoyentes que los legionarios no solamente limpiaban letrinas ni hacían guardias, sino que también había legionarios que eran carpinteros, que eran curtidores de piel, que eran marroquineros, trabajaban la piel, que hacían las caligae. Estos también los tenemos ahí. O sea, no solamente luchamos, todos estos se encargaban también del prefecto del campamento. Veamos, es importante, ¿no? Tenemos este optio en la legión, tenemos el teserarius también, Sergio, que es otro optio que se encargaba de un aspecto concreto de la centuria, que era la seguridad. Yo creo que con este es el que había que pedirle, ¿sabes? Permiso si te movías, no te movías, porque este era el que controlaba, pasaba lista, quién falta, quién no falta, ¿no? Este era también una persona con categoría de optio, pero que se llamaba teserarius, que era el que daba la contraseña a los hombres para entrar y salir, por ejemplo, del campamento. Esto también es importante. Daba la tesera, que también era la contraseña de los guardias, ¿no? Me acuerdo yo algún episodio histórico en el cual
un hombre se dormía haciendo una guardia o se equivocaba de contraseña o lo que fuera y no daba bien esa tesera, entonces eso era un castigo, era un castigo duro, ¿no? Porque el que no estaba atento a una guardia ni una vigilancia ni estaba que estaba al cargo del campamento, porque es la seguridad de los demás legionarios y de los demás integrantes de un castra que están durmiendo y están descansando. Ponen su seguridad en tus manos, ¿no? Imagínate la responsabilidad, ¿no? Ese que no cumplía, imagínate el castigo que recibía, ¿no? Que para mí es algo muy importante. Como centurión, pues oye, también tienes que tener... Poco le pasa a uno si no hace bien la guardia, poco le pasa, porque los demás están durmiendo en confianza de que el otro cumple. Si el otro no cumple, pueden morir. Solamente por eso poco les pasa. No penséis que todos los legionarios cobraban la paga y la llevaban siempre encima, sino que tenían la obligación de reservar una parte de esa paga para su fondo de pensión de jubilación. Entonces, ¿quién se encargaba de todo esto, Ángel? Sí, estos se encargaban los Ignífer de la unidad, el Aquilifer como el máximo representante de toda la legión, ¿no? Era todo, bueno, no vamos a hablar aquí, pero era todo un colegio, era todo un grupo de personas que se reunían y controlaban todo este tema del dinero. El dinero para el ejército era una cosa muy importante y la controlaban bastante bien y había registros de todo lo que sucedía. Esto, Sergio, es en cuanto dijéramos, nos faltan también los músicos para hablar de tropa, antes de pasar a otro tipo de oficiales y oficiales, nos faltan los músicos. El que tocaba la tuba, este tan bonito que nos despierta por la mañana, el del cornua. Yo tengo un cariño al hombre del cornua de la unidad, Sergio, estoy enamorado de él. No le pego porque me castigarían, pero tengo una manía. Que tienen rango de suboficial también, Sí. o sea, son inmunes, son legionarios que están por encima de los miles, ¿no? De los milites, perdón, de los soldados rasos que no tienen de esos que tú has llamado antes limpia letrinas y hace guardias, ¿no? Y entrénate por la mañana hasta reventar, ¿no? Y toda esta clase de soldados, ¿no? Pues estos suboficiales o estos privilegiados que tocaban el instrumento musical, pues sí, es como tener un gallo en el campamento, pues lo mismo. A veces que se llama gallos, ¿no? ¿No se llama gallos? Sí, 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 Lo sí. llamamos gallos por los gallos que hace también por la mañana cuando toca el corno. Gallos Funus, lo voy a llamar yo. Gallos Funus. Sí, sí, muy graciosa. Además se ríe mucho. Yo no sé, no debe dormir, no sé qué le pasa a ese hombre. Le odio mucho. Bueno, tenemos a toda esta tropa. Hemos dicho que tenemos almacenes y tenemos mulas y tenemos. Pero ¿sabes qué pasa normalmente, Sergio? Que el legado pues le gusta ir a la capital con el gobernador, ¿no? A veces, ¿no? Y él quiere saber todo lo que pasa. Y hay personas, Sergio, hay personas en el Castra que se dedican a escribir y a pasar la información. Chivatos se diría, pero no es así, Sergio, ¿no? Son gente que su oficio es este y lo hacen muy bien, que son los Actari, que son gente, o es Acti también se les llama, que son gente que explica lo que sucede, hace informes para que nos entendamos, informes oficiales que en teoría son reales y van a parar al gobernador de la provincia o el legado en el caso de que sea el máximo responsable en ese momento. Este también está allí en el cuartel. Es importante este sitio también. A estos hay que tenerlos vigilados porque sí, tienes que saber dónde están ellos para que luego tú te puedas mover con total libertad. Y a veces me han dicho que se va con el del corno, se van de vinos y luego se cubren el uno al otro, porque eso, ¿verdad que no lo van a constar en el informe que le pasa luego al legado? No, esto es que un tío que te despierta cuando sale el sol tiene que ser mala gente, Sergio, no hay más, es que es igual que aunque se junte, esto lo estropea todo, lo estropea todo. Bueno, tenemos otro tipo que son los armaturae, que estos están bien, los armaturae, no sé muy bien qué eran, pero sí, muchas personas dicen que venían precisamente de la gladiatura. Son estas personas que nos enseñan a los legionarios cuando yo era un tirón, ahora ya soy un tío importante, ¿no? Pero cuando yo era un novato, había unos hombres allí que venían de la gladiatura y nos enseñaban a nosotros el oficio de la esgrima, o sea, a utilizar la espada. Esto es. Estos son buenos, estos hay que tenerlos siempre a punto porque son los que te ayudan, te hacen mejorar y evidentemente son duros, porque no son tampoco gente de hablar mucho, o sea que son más de actuar. Entonces, también va bien que la tropa siempre esté entrenada y que tenga pues acceso a una formación en condiciones, ¿no? Porque realmente luego se nota, porque luego cuando el legionario se pone en primera fila en un combate real, se nota todo este entrenamiento y toda esta formación. O sea, que estos armaturae pues tienen que estar en la legión, tienen que estar y
no son tan cabroncetes como el del corno, pero bueno. No, con el que te tienes que llevar bien, 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 ese es con el Armorum Custodes. Este sí que te tienes que llevar, porque yo me acuerdo, acuérdate de Silvano, que le miró mal y le dio una espada del almacén, de la armería, pero el mango se le movía. Se tuvo Como que venganza. comprar él una pieza y ir a un artesano de fuera del Canadá, y ajustar eso, y le costó pues sus monedas. O sea que imagínate, ¿no? Estos que se encargan del material y de todo ese armamento y panoplia, hay que llevarse bien también con ellos. Es que, ¿con quién no te tienes que llevar bien en esta región, no? Porque Con el del cada Cornwall, con el cual del tiene sus Cornwall. historias. El del Cornwall hay que matarlo, con este hay que llevarse bien. Bueno, parece que le tenga inquina, pero es que se la ha ganado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tenemos los enchufados, que son los beneficiari. Estos, Sergio, con estos sí que no trago. Son estos, sabes, que los escogen de la tropa y los llevan allá a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la legión, ¿no? Por ejemplo, hacer de escolta pues de un tribuno, y van con él allí de pijos, o sea, no tienen que hacer guardia ni tienen que hacer nada, viven pues igual de bien que el tribuno. A mí eso no me mola. Pero tiene que haber de todo, y esto lo hay en todos los ejércitos, antiguos, modernos, contemporáneos, y los hay también en todas las profesiones que sean fuera del ejército. O sea que estos beneficiari, Acaban enchufados todos, estos acaban luego sí, enchufados. siempre, siempre, siempre. Pero bueno, hay que contar que yo tampoco quisiera ser como ellos, porque siempre No. estás ahí pendiente de que hagas las cosas bien, porque como no las hagas las cosas bien, es el enchufado y tal. Bueno, yo prefiero ser trabajador, humilde, ganarme el sueldo con mi esfuerzo, y eso es pues que, bueno, que ya rindan cuentas a quien quiera. Que con ser un enchufado ya tienen bastante. Enchufados son los corniculari. Estos son ahora sería, en la época moderna, serían los becarios del presidente del gobierno, los becarios del presidente del Congreso. Son estos los secretarios directamente del gobernador, del legado, del prefecto Castorum o del tribuno del anticlavio. Estos sí que están bien enchufados. Ahora, estos saben, ¿eh? Estos saben. Tampoco se lo cambiaría, ¿eh? Todo el día metido ahí con documentos, haciendo cartas, haciendo peticiones, que si el legado dice, que si el tribuno dice, que si escribe una carta a tal gobernador, o hazme un recuento de tal y de cual. Todo el día ahí metido con una velita y Pero yo lo escribiendo veo, yo lo veo y haciendo la agenda. Señor, ¿qué tiene? ¿Se acuerda aquella delicata, aquella prostituta buena? Le espera en su cuarto a las 5. Luego, señor, tiene que acabar porque ahora va a venir el prefecto Castorum para hablarle del siguiente movimiento de la legión. Este tiene razón. Como un día se equivoque de agenda, este desaparece. Bueno, pues más. Siempre hay movimiento en la legión, siempre hay movimiento. Tenemos al Comentariensis, que este era el redactor oficial de las letras, de las comunicaciones, dijéramos, de la legión. Por ejemplo, cuando el legado tenía que enviar una carta al emperador, pues se la escribía bien, ¿no? Y la sabía encabezar. Señor Claudio Germánico Augusto César, hijo de Marco Antonio y de... Bueno, todas estas cosas ¿no? Pues esto lo decía así. Y luego al final decía, le felicito por su cumpleaños. Este era el mensaje, pero cinco encabezados. Sabía cómo hacerlo. hombre, también es un arte, ¿eh? También es decir que eso no sé. Bueno, eso se lo deseo al que toca el corno por la mañana, le deseo que De, vaya allí, porque ahí sí que lo va a pasar mal y va a sufrir, y va a ser la justa venganza y merecida por habernos despertado cada mañana con ese toque de corno que se lo podía. Bueno, que no nos censuren por el nada, lenguaje nada. impropio. A mí los que no aguanto, mira, esto ya, a ver, Sergio, esto es como se hablaba hasta ahora, bien, vale, todavía se los van ganando, pero estos candidatos, estos que van detrás, los candidatos, estos que están ahí esperando su ocasión para coger ese cargo, que los ves que se mueve uno de estos y detrás va ese otro. Pero se mueve y detrás va el otro. Los candidatos, ¿no? Esto no lo aguanto. Es que no los puedo ni ver. Bueno, tiene que haber de todo, ya te digo. Son entre beneficiar y candidati, y hostia, a ti la lista de gente que no quieres ver Sí, cada vez se hace más inmensa, ¿eh? Es que, a ver, todos estos cargos, muchos de nuestros videoyentes quizás no sabían ni que existían, pero profundizando y haciendo este programa, pues nosotros nos hemos dado cuenta oye, que aprenderéis con este programa, porque este listado os dejará sí, sorprendido de sí. la cantidad de funciones y de especializaciones que había dentro de una De, legión, de, y enchufados también. de todos estos había Diskendi, que eran aprendices, dijéramos. No, no novatos, sino ya aprendices. Estos todavía van detrás de estos. O sea que imagínate lo que es un principio, ¿no? Un cuartel general del ejército con todas estas gentes intentando aprender, con todas estas gentes redactando, con todas estas gentes.
gestionando la legión. A los que no aguanto, Sergio, que yo sé que tú tampoco aguantas, son a los equites, a los jinetes. Esto no los aguantas, Sergio, tú tampoco. Bueno, los EQTS son parte importante de la Legión. A ver, los necesitamos. Okay, los necesitamos. Son especializaciones, evidentemente, llevan su caballo, se hacen cargo de su montura y tal. Y yo tampoco quisiera estar en ellos, porque tener todo el día el culo plantado en una silla de madera y tener que estar dando de alimento a tu caballo, que a lo mejor no tienes ni para alimentarte tú, que se alimentan de cebada también ellos como el animal, o que al final acabarán comiendo cebada. Eso merecen, comer cebada. Nosotros comemos trigo. Pero ahí lo dejo, ahí lo dejo. Ah, el que te gusta a ti mucho, Sergio, es este que es legionario por nunca de uniforme, que es el Frumentari. Este sí, ¿ves? Este sí merece la pena, porque este salva vidas. Sí, ¿no? El Frumentari es una especie de policía política tirando a espía, a agente infiltrado, o sea, hacen un montón de cosas. Es una especialidad que a mí me gustaría llegar algún día, ¿no? A poderla Sí, desarrollar porque eso de meterse en las líneas enemigas y ver qué hace el enemigo y camuflarse y sin tener que llevar una lórica todo el día, oye, pues es una comodidad también, ¿no? sí, quisiera recordar a los oyentes que el enemigo del legado es tanto el bárbaro como otro romano. Pero ahí lo Sí, sí, dejo. sí. Ahí lo No, no, dejo. porque este tendrá que la doble función, ¿no? De tanto espiar a los enemigos internos como a los enemigos exteriores, ¿no? El Frumentari cumplía un poco esa función de policía secreta política, a función del legado del gobernador o del propio emperador, y Sí, luego sí. estaba esa función de controlar al enemigo, ¿no? Y mezclarse con él también, que es una manera muy importante y muy interesante de obtener información, aunque también tiene sus riesgos, que te descubran, ¿no? Y tienes que saber hablar muchos idiomas, porque meterte en una tribu germana o en cualquier tribu de más allá del Limes, pues debe ser harto complicado, ¿no? Y vamos, que yo tampoco quisiera ser como él, ¿eh? Pero sí No, que es verdad que es una especialización bastante atractiva, ¿no? es atractiva y salva vidas, ¿no? Bueno, tenemos los librari, que son los administrativos. Esto sí que los pobres, estos sí que son pringados. Esto solo hacen factura para que nos entendamos, ¿no? Y gestionan el almacén. Estos no van a salir nunca allí de su vida y no como los otros que van a promocionar y van a conocer a senadores y a élite local que les puede dar. No, estos están allí en esos despachos chiquititos, casi sin luz, que se quedan ciegos porque solo tienen una lucerna, una velita para hacerse, y estos son los que van escribiendo, no precisamente con un boli, sino o con tinta o en tablillas de cera, ¿no? Con lo cual, estos tienen su trabajo, estos gestionan y estos lo controlan todo, ¿no? El que no me mola nada es el cuestionari. Este es la policía militar, para que nos entendamos. Esto sí que no mola, Sergio. Asuntos internos. Eso es, los asuntos internos, estos que si no tuviéramos ya bastante con todos los chivatos que tenemos en el campamento, imagínate de cuánta gente te tienes que ocultar, no solo de tu centurión y de tu optio, ¿no? Y de tu teserario, ¿no? Que son ahí un poco los que te controlan. Que si no, luego cuando sales de tu zona y de tu sector o te vas a otra parte del campamento o te reúnes en cualquier sitio, en el Canavae o algo, pues nunca sabes quién puede estar sentado en la mesa de enfrente. Y puede haber cualquiera de estos chivatos que hemos dicho que ya existían y además están estos cuestionarios que a mí simplemente se me remueve el cuerpo porque, claro, es que son militares, son legionarios que están ahí para controlar y que te controlan los asuntos relacionados con la disciplina, con todo. Entonces, Un compañero no se le hace eso, Sergio. correcto, Un correcto. compañero no, al compañero se le cubre en el campo de batalla por los flancos. Esto Ahí está. de chivarse, de meterte en la cárcel y pegarte, a un compañero no se le hace. Estos sí que son malos, ¿no? Tenemos los cuestores, estos sí. Sergio, estos sí, porque estos no controlan el dinero como los aquilifers y los suboficiales que tenemos en la centuria. El dinero de la tropa, sino estos son el dinero de la legión. Estos son los que llevan las cuentas. Estos rinden cuentas al gobernador, no rinden cuentas a nadie más. Incluso me han dicho a veces que directamente a Roma. Estos son los que suman. La legión tiene asignado un presupuesto, la legión hablo, ¿eh? Y sale hasta el último sextercio, ¿eh? Oye, pero estos no quieres decir que no meterán también mano a ese presupuesto, porque eso también es una posición un poco compleja. O tienen gente que también les revisa sus cuentas y está al corriente. Bueno, los que estén por debajo que lleven las cuentas que hemos hablado antes, estos ni pinchan ni cortan, ¿no? No, Tampoco se van a chivar a la policía militar, a estos cuestionarios, ¿no? O sea que sí. estos sí que mueven el cotarro, tienen una posición Lo- privilegiada, lo- ¿eh? lo- los cuestores estos es lo de siempre. ¿Quién vigila a los vigilantes? Correcto. El que suma, si los euros tercios se lo meten de bolsillo, ya no sobra nada.
Oye, y si tienen que rendir cuentas al gobernador de provincia, que normalmente también le gusta meter la mano también en las arcas de una manera también, vamos, importante, pues... El gobernador de provincia solo rinde cuentas ante el padre de la patria. Tiene poco que decir, así que yo, mejor que no diga nada, ¿no? Aquí tenemos otros que son los especuladores, que estos son los funcionarios del emperador, para que nos entendamos. Estos son espías, pero de las altas esferas. Los senadores que vayan con cuidado con estos. Aquí todo el mundo tiene que ocultarse de todo el mundo. O sea que realmente, como veis, la legión romana está compuesta por una cantidad de cargos, no solo aquellos más comunes que son a nivel de rango, ¿no? de importancia que os hemos explicado, sino que dentro de los propios legionarios hay muchas especialidades y cada cual pues tiene su némesis, ¿no? Hay alguien siempre que te vigila, ¿no? Siempre hay más ojos en un campamento, hay más ojos vigilándote que otra cosa. O sea que tienes que ir con mucho cuidado. Por eso la disciplina es algo tan destacado y tan importante que nosotros siempre os recordamos. Si queréis ser legionarios, recordad que la disciplina va a ser la base de todo. Si respetáis todas las normas, todas las leyes y todo lo que está escrito y no escrito, no tendréis ningún problema. Ahora, como intentéis ir por libre... quizás sobreviváis. Quizás. Voy a decir ya el último, porque si no se nos alargará el programa, que son los extratores. Estos son elegidos que cuando nos viene, por ejemplo, a visitarnos, vamos a imaginarnos, por ejemplo, que nos viene a visitar un Cornelio de la familia Cornelia, importantísima, y viene a visitarnos, por ejemplo, a Egipto, pues nuestro representante dice, oye, vosotros lo vais a hacer de escolta, lo vais a acompañar a todas partes, que no le pase absolutamente nada, ¿no? Esto, evidentemente, te da relaciones con gente de la élite que conocerás y igual luego vuelves a Roma y como le has hecho un buen servicio, este hombre te contratará, por ejemplo, para su seguridad personal. Esto te permite promocionar. O sea que el ejército de Roma no solamente mataba bárbaros, sino que también tenía que utilizar estas operaciones de protección, de escolta y custodia. Una cantidad de nombres que os hemos dado, aparte de los que ya conocíais. Luego, si os queda alguna duda, pues nos lo ponéis en comentarios, nosotros os responderemos, pero repasad el vídeo, porque a lo mejor dices, ostras, ¿cómo ha dicho que se llamaba aquel que hacía de policía militar? ¿O cómo se llamaba aquel que custodiaba o que escribía las cartas del propio legado y las... Bueno, no os preocupéis. Repasaos el vídeo, lo veis, y así a nosotros también nos suben las visitas, o sea que... y además, Sergio, que no te se olvide que tenemos aquí las vías de contacto y que se suscriban a Sergio Alejo Gómez en YouTube para que les suene la campanita o que se suscriban también al Lignum en Roma para que también les avise la aplicación y así no se perderán nada. Este programa creo, Sergio, que tiene razones para verlo poco a poco para ir a pie. Y si no, que pregunte que contestaremos. Bueno, esperemos que os haya gustado. Hemos vuelto a Roma con un tema que a lo mejor desconocíais y os prometemos seguir hablando de Roma y de otros muchos temas relacionados con el mundo antiguo. A lo mejor hacemos alguna otra incursión en el mundo griego o en el mundo más antiguo que ya sé que a Ángel le encanta. Ya sabes, Sergio, que tus deseos, tus ilusiones son para mí órdenes. Hasta luego. Un saludo, calamares. Cuidaros. Sensua eterni, orda nostra solum tibi, lepti sensua eterni, vita nostra solum tibi, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna. Fermentes tos alibia, volat aquila legionum, supra terra Britanorum, volat aquila legionum, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis,
Italica suavi, sit Italica suavi, nostrum munus patri martis, nostrum munus patri martis, sit Italica suavi, sit Italica suavi, nostrum munus patri martis, nostrum munus patri martis, Leo eterna, eterna, victis, Leo eterna, eterna, victis, Leo eterna, eterna, victis, Leo eterna, eterna, Legio aeterna, eterna, victis, Legio aeterna, eterna, victis, Legio aeterna, eterna, victis. aeterna.